Muy bien, boa noite, buenas noches. Com imensa alegria, vamos então dar início ao nosso evento, ao sexto ciclo internacional de webinars, Prospectivas de la Educación Superior, Experiências Práticas e Cultura Futuristas em las Instituciones de Educação Superior. Uma vez mais, buenas noches a todos. Dependiendo del lugar desde donde nos acompañan, ¿no? Algunos más tempranito, buenas tardes. Es una enorme alegría darles la más cordial bienvenida al primer encuentro del sexto ciclo internacional de webinars, Prospectivas de la Educación Superior, Experiencias Prácticas y Cultura Futuristas en las IES. Reciban nuestro agradecimiento por acompañarnos desde distintos países de América Latina, Caribe y otras regiones del mundo. Este ciclo es una iniciativa promovida por la Comunidad Global Rectoral Board en alianzas con LUCES, la Universidad Corporativa de la Educación Superior, y cuenta con el apoyo institucional de Yo Aprendo y Top Wow, y una destacada red internacional de especialistas, universidades y organizaciones comprometidas con la construcción de futuros para la educación superior, como es el caso de Amigos por la Educación desde México, INPEAL, UFSC de Brasil, y también Red Clara desde Uruguay. Vivimos tiempos de profundas transformaciones. La aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, los cambios sociales, ambientales, geopolíticos, junto con los desafíos derivados de la pospandemia, exigen que nuestras instituciones desarrollen capacidades cada vez más sofisticadas de anticipación estratégica y construcción de escenarios. Por esta razón, nace este ciclo de webinars com o propósito de reunir expertos internacionais para dialogar sobre tendências, inovações, riesgos, oportunidades e futuros possíveis para a educação superior. Permita-me apresentar brevemente as instituições organizadoras. La Comunidad Global Rectoral Board es una asociación internacional dedicada a inspirar, articular y conectar líderes, gestores, investigadores, especialistas comprometidos con la transformación de la educación. Actualmente integra miembros signatários, instituciones y aliados estratégicos de 35 países, promoviendo iniciativas de internacionalización, liderazgo, gobernanza, innovación, prospectiva y desarrollo institucional. LUCES, la Universidad Corporativa de la Educación Superior, es una plataforma internacional especializada en el desarrollo de competencias estratégicas para líderes, gestores y equipos de instituciones educativas mediante programas ejecutivos, mentorias, consultorias y experiencias internacionales de aprendizaje. El programa EGOS, el programa de estudios avançados em gestão, liderazgos da educação superior, ha formado já a centenares de gestores e líderes universitários de diversos países latino-americanos, promovendo capacidades em liderazgo, governança, inovação, internacionalização, transformação digital e visão estratégica institucional. Bien, este ciclo, este sexto ciclo, estará compuesto por 10 encuentros internacionales a lo largo del año. Cada webinar contará con 2 o 3 panelistas invitados que compartirán experiencias, investigaciones, metodologías, reflexiones sobre una temática específica relacionada con los estudios de futuros y de la educación superior. La dinámica será muy sencilla. Presentaciones de los panelistas, aproximadamente de 20, 25 minutos cada exposición, y luego espacio abierto para preguntas, diálogos entre los participantes. Interacción desde nuestra sala Zoom y también a través de los canales y redes como el canal de YouTube. Para solicitar la palabra durante el espacio de diálogo, pedimos
que utilicen la función levantar la mano de Zoom o escriban sus preguntas en el chat. La certificación internacional nos complace informar que los participantes que registren al menos un 70% de asistencia a lo largo de los 10 webinarios recibirán un certificado internacional de participación con tecnología de blockchain, garantizando autenticidad, trazabilidad y validación digital permanente. Al finalizar cada encuentro, compartiremos un formulario para registro oficial de asistencia. Bien, es para mí una y para nosotros de toda la comunidad global de Rectoral Board presentar también nuestra moderadora, especialmente nuestra moderadora, y es un verdadero privilegio, ¿no? Contar con ella en este ciclo, este nuevo ciclo de webinar, con su valiosa colaboración de nuestra colega María Elena Rúa Beltrán, desde Colombia. Les presento con mucha alegría. María Elena es ingeniera industrial, especialista en gerencia de proyectos, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, experta en inteligencia artificial aplicada a la educación, cofundadora y directora de Yo Aprendo, integrante de la Red Latinoamericana de Futuros, de la Red Colombiana de Prospectiva, de la Red Iberoamericana de Prospectiva y directora por Colombia de la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana. Bien, María Elena será una de nuestras moderadoras de este ciclo y una grande aliada en esta construcción colectiva de futuros. Ahora, para presentar nuestros panelistas, por favor, María Elena, le doy la palabra para que usted pueda nos ayudar presentando nuestros ponentes de este webinar. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, estimado Luciano, y a todas las personas que están conectados el día de hoy. Nos complace mucho es que estén bienvenidos a este nuestro primer mundial académico de la educación superior, en donde pues será un espacio en donde no solo competiremos con ideas, sino cómo conectar el tema de futuros, construcción en equipo. Pues ustedes bien lo sabrán que México ganó el primer partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hoy nos acompañan dentro de nuestras dos primeras figuritas del Mundial nuestros estimados colegas desde México, quienes nos van a deleitar con una charla. Guillermo Gándara es el director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Él nos va a dar una experiencia del uso de realidad virtual en la enseñanza de la prospectiva. Y también Alma Lilia Campos es vicepresidente de formación y divulgación en prospectiva y futuros de la World Future Society capítulo mexicano, quien nos invitará a reflexionar el futuro de la responsabilidad social universitaria. De aquí, entonces, estas primeras etapas en donde las figuras compiten en todo el tema de que van a inaugurar ese recorrido internacional en donde nos van a acompañar más de 20 especialistas a lo largo de América Latina y Europa para conectar estos desafíos, tendencias, oportunidades y transformación de la educación superior. A través de Rectoral Board y Yo Aprendo, es con el apoyo de las diferentes redes amigas que pues ya mencionaba mi estimado Luciano, vamos a compartir las diferentes perspectivas de este nuestro primer encuentro. Entonces, para ello voy a leer inicialmente el currículo de Guillermo, quien nos va a deleitar con la temática específica uso de la realidad virtual en la enseñanza en perspectiva estratégica. El doctor Guillermo Gándara es profesor, investigador y consultor experto en metodologías para la exploración de futuros, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva, presidente del Nodo México, el proyecto de Millennium AC, miembro del Consejo Directivo del Millennium Project y la Red Mexicana de Futuros. Cuenta con 35 años de experiencia trabajando desde la universidad con organizaciones de la sociedad civil, gobierno y empresarias en el diseño y construcción de futuros. Autor de 10 libros sobre prospectiva latinoamericana, prospectiva mexicana, prospectiva ambiental, prospectiva urbana y metodología de la prospectiva. Como lo ven, es una de nuestras primeras figuritas del Mundial, es un personaje de lujo y es un grato honor que nos acompañe el día de hoy. Adelante, estimado Guillermo, el escenario es tuyo. Ya voy. Y mientras eso, no olviden escribir en el chat todas las dudas e inquietudes que se presenten a lo largo de la presentación.
Listo, aquí ya estamos viendo tu pantalla y ya estamos esperando que se vea en pleno. Va, muy Listo, bien, perfecto. pues gracias Marilena por la introducción. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de todo este entorno iberoamericano. Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes compartiéndoles este tema. Agradezco primero que nada a Yo Aprendo, Marilena Rúa por la invitación y a Luciano Marcelino del Rectoral Board pues por abrirnos las puertas de las instituciones y de iniciar con este tan interesante webinar. Bien, yo les quiero platicar de este proyecto Local Futures Lab XR Designing Tomorrow Today, que es digamos, el último producto empaquetado que llevamos al mundo. Lo presentamos el año pasado en el Reimagine Education Award and Conference en Londres del QS. Y bueno, fuimos semifinalistas en este concurso y preparamos este proyecto que es una recopilación del 2017 al 2024 en nuestra experiencia en el Tecnológico Monterrey, utilizando la realidad virtual y la realidad extendida en la enseñanza, aprendizaje de cursos formales a nivel grado en el Tecnológico de Monterrey. Bien, entonces, si me permiten iniciar primeramente definiendo unas pautas, poniendo los pies sobre la tierra en a qué me voy a referir con el aprendizaje inmersivo y con estas tecnologías VR y 360. Pues bueno, de acuerdo a nuestros estatutos propios internos de la universidad, el aprendizaje inmersivo se trata de experiencias que son vivenciales, son activas y son flexibles en contextos de difícil acceso o de alto riesgo, en donde a través de estos entornos virtuales los estudiantes pueden desarrollar competencias y propiciar su aprendizaje de forma fácil y segura. Y ahora yo la presentación tiene proyectos concretos en diferentes ecosistemas y latitudes de México y me van a entender a qué nos referimos con estos ecosistemas o estos espacios de difícil acceso o de alto riesgo. Y además, diferentes literaturas ya probadas, pues han demostrado que el uso de estas tecnologías inmersivas pues mejoran las experiencias de aprendizaje. Warburton nos dice que los estudiantes están más motivados y se fomenta una participación más activa en la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Yo me voy a estar refiriendo a dos tecnologías prácticamente en esta denominada XR, tecnologías inmersivas, la realidad virtual y los videos 360. La realidad virtual se refiere a un entorno simulado por elementos digitales 100% inmersivo, que es ajeno a la realidad y que requiere visores y sensores especiales para poder disfrutarla, ¿no? Para disfrutar y vivir esta experiencia inmersiva. Por otra parte, el video 360 es un video generado a partir del mundo real, que permite al usuario observar el contenido en cualquier dirección a 360 grados y que para visualizarse requiere las mismas herramientas que cualquier video. Se puede grabar previamente o se puede transmitir en vivo y ahora ustedes van a ver diferentes aplicaciones de ello. Como punto de partida, lo que voy a mostrar a continuación, van a ver ustedes proyectos, pues prácticamente de mis cursos de prospectiva estratégica en el tecnológico en diferentes facultades en estos años del 17 al 2017 a 2024, pero que todo esto es posible debido a nuestro modelo educativo del TEC de Monterrey denominado Modelo TEC 21. Este es un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias a través de la resolución de problemas locales, es decir, globales y locales reales en el territorio o en las instituciones, trabajando con socios formadores que pueden ser empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, instituciones o comunidades. Y para esta presentación, para este proyecto,
del Futures XR Lab hemos seleccionado tres organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos en diferentes territorios, que son NOS, Noroeste Sustentable, Biosfera de Álica y Save the Children México. ¿Cómo con esta plataforma basada en la perspectiva estratégica, nosotros preparamos a nuestros estudiantes para ser agentes de cambio? Dado que con este enfoque de la perspectiva estratégica y la creación de futuros deseados, los estudiantes se convierten en agentes de cambio capaces de anticipar y responder proactivamente a los desafíos del entorno, de las empresas, de la sociedad, etcétera, y también a convertirse en profesionales resilientes ante la incertidumbre, capaces de adaptarse y de reinventarse. Así, la experiencia de aprendizaje del estudiante en el Global Futures Lab XR se centra en el proceso prospectivo con experiencias inmersivas XR. Este proceso prospectivo nos referimos pues al método que diseñamos aquí en el Tecnológico de Monterrey y que publicamos desde el 2014 en nuestro libro Métodos Prospectivos 1 de la mano con POI 2 y que emitimos la segunda edición en el 2024 de la mano de Penguin Random House. Es esta portada rosa que tienen aquí a la derecha. Se llama Métodos Prospectivos 2 para la exploración de futuros en empresas, ONG, gobiernos y agenda global. Aquí, en este libro, está organizado en base a este proceso prospectivo de cuatro etapas, en donde primeramente entendemos el contexto, después hacemos una visualización estratégica, posteriormente dibujamos escenarios y finalmente proponemos acciones o rutas de acción para la construcción del mañana. Bien, con este proceso fuimos a diferentes territorios en México. Aquí tienen ustedes México, un país megadiverso, con 2 millones de kilómetros cuadrados y también con grandes retos y grandes necesidades. Pero ahí ustedes pueden ver en colores diferentes sus ecosistemas. Eh, Seleccionamos estos tres proyectos con estas tres organizaciones precisamente porque vamos a vivir en diferentes ecosistemas. Primeramente, trabajamos con Noreste Sustentable en la península de Baja California Sur, en el estado de Baja California Sur, en unos lugares muy hermosos. La reserva de la biosfera del Vizcaíno, ahí donde, y La Paz, donde están estos señaladores. Trabajamos con pescadores y sus familias, con problemas relacionados con el deterioro de los ecosistemas marinos, como la extracción ilimitada, la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el colapso de las pesquerías, la extinción de las especies. Es decir, que estos problemas no solamente los leímos en la literatura, sino que los vivimos en el contexto, en vivo y en directo en el territorio. Y además, al trabajar con estos pescadores y sus familias, atendimos necesidades sociales como las necesidades de las comunidades vulnerables que dependen del uso de los ecosistemas marinos para sobrevivir. En un entorno más urbano, acá del lado derecho, en este señalador rosa, ubica a Monterrey. En el estado de Nuevo León, el área metropolitana de Monterrey, trabajamos con una población urbana de mujeres y jóvenes adolescentes. Necesidades sociales, como la limitada participación de las mujeres en el liderazgo de proyectos sociales, o el futuro de los emprendimientos verdes, el futuro de la digitalización académica, etcétera. Y ahí estoy haciendo también referencia a los temas globales. Acá, en el Pacífico, en el señalador amarillo, está marcando la Sierra de Álica, en el estado de Nayarit. Aquí trabajamos en la reserva de la biosfera de Álica con culturas nativas, Wixárika, con apicultores, con agricultores y con ganaderos. Problemas ambientales de conservación de ecosistemas y servicios ambientales, como los polinizadores, los biopesticidas, la captura de carbono, el control del fuego y la deforestación y el legado cultural. Y también atendimos a sus necesidades sociales porque estas comunidades vulnerables dependen del uso y la explotación de los servicios ambientales forestales. Bien, el Global Futures Lab XR
es una innovación educativa y se plantea en la forma de un viaje en el tiempo, llevando a los estudiantes por un recorrido del 3500 antes de Cristo al 2050 mediante el uso de la realidad virtual y los videos 360 grados. Es decir, vamos al pasado con realidad virtual para experimentar cómo la humanidad se ha aproximado al futuro en las primeras civilizaciones. Vamos al presente con videos 360 y la realidad virtual con Google Earth para percibir y conocer los ambientes y los ecosistemas y para empatizar con las comunidades. Y vamos al futuro con realidad virtual en el metaverso para comprender las limitaciones de la Tierra desde el espacio, afianzar el proceso prospectivo e inspirar a los ecosistemas futuros. Y aquí tienen ustedes una probadita. Vamos al pasado, pero no solamente subimos al Sigurat y consultamos al oráculo de Samash sobre el futuro, sino que damos un planteamiento general inmersivo de Ur, Mesopotamia, es decir, año 3500 antes de Cristo. Conocemos su posición geográfica, calles, murallas, templos, las principales actividades de la población, las características organizativas del Estado en aquel entonces y de las aportaciones de la civilización sumeria a la humanidad. Ascendemos el Sigurat, consultamos a Samash sobre el futuro, los estudiantes llevan preguntas en concreto que le van a hacer las consultas sobre el futuro al dios Samash. Y finalmente finaliza con una representación visual e informativa sobre el colapso de la ciudad. Es decir, entramos y caminamos y respiramos el aire de la ciudad, es decir, los viajes en el tiempo son posibles mediante estas tecnologías inmersivas. También vamos al siglo V antes de Cristo a visitar la antigua Atenas. Y bueno, hay un recorrido inmersivo por el Acrópolis, el Partenón, el Ágora, podemos ver la vida cotidiana de la época, conocer sus instituciones democráticas, ver el tema de los Juegos Olímpicos y tenemos diseñada una visita a Delfos y una consulta al oráculo de Apolo, en donde también los estudiantes llevan preparadas sus preguntas para hacer esta consulta. El recorrido termina con la caída de Atenas y un repaso de las principales aportaciones de la civilización griega a la humanidad. Bueno, pues damos un salto y venimos al presente y les voy a mostrar el cómo hicimos el acercamiento en el presente a Baja California antes de ir en presencia. Sensibilizamos a los estudiantes a partir de videos 360 sobre los entornos que íbamos a estar visitando. En estos círculos amarillos están los lugares en donde el trabajo de campo requería el estar allí y hacer entrevistas con los actores. Así con el Google Earth despegamos desde Monterrey, atravesamos todo el norte de México, nos movimos al oeste, volamos sobre Baja California a una altura que pudiéramos observar los diferentes ecosistemas que ustedes tienen a la derecha, incluido nuestro campamento en el desierto del Vizcaíno, donde iba a ser la sede de nuestro proyecto. Aterrizamos en la ciudad de La Paz en las instalaciones de nuestro socio formador, así que la segunda estación se llamó Conócenos, en donde el objetivo fue conocer al socio formador y a la labor que la institución ha venido desarrollando con los pescadores de aquí, de esta zona del Manglito, en La Paz, Baja California. En una tercera estación empezamos a empatizar con la vida de los pescadores, en donde en estos videos 360, pues el pescador Uber Méndez nos contó su vida. Él es pescador por tercera generación y bueno, es un acercamiento que es prácticamente como estar ahí adentro platicando con el pescador. Y las imágenes de la derecha muestran que después de cada video, pues hay un ejercicio para afianzar la información y el contenido que estaba mostrando en el video. Y finalmente, llevamos a los estudiantes a exponerlos en todo el proceso, desde la pesca, la extracción, la limpieza el congelamiento, empaquetamiento, hasta la comercialización de los productos que estábamos trabajando en este proyecto. Bien, eso es el presente. Para ir al futuro, vamos al espacio, vamos a una estación espacial internacional en el metaverso.
Son fierros. Esta es la imagen de la estación espacial que vamos a ir recorriendo. Es decir, aunque está en la nube, aunque está en el metaverso, existe como diseño el espacio, ¿no? Porque pues luego lo vamos a recorrer por dentro. Así que este recurso inmersivo que utilizamos para el viaje en el futuro se llama Escape Room Future Exploration y es una innovación educativa que tiene como propósito convertirse en una nueva forma de enseñar y aprender los conceptos, los principios, los enfoques, las metodologías y las herramientas de la perspectiva estratégica a través del diseño de un espacio virtual de aprendizaje colaborativo. Esto es bien importante porque aquí el ejercicio lo hacemos en equipos, les llamamos tripulaciones y hay roles dentro de la tripulación, así que se fomenta el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, basado en la resolución de los desafíos conceptuales que están planteados en el libro rosa que ya les mostré en un formato de escape room. Así que hay tres momentos en esta experiencia educativa. Hay un inicio, hay un despegue, hay una vivencia tal como si ellos estuvieran ascendiendo por el elevador, subiendo a la nave, a la cápsula, poniéndose sus trajes de astronauta, haciendo el ascenso, dejando la Tierra allá abajo y llegar al espacio, conectarse con la estación espacial. Hay cuatro salas aquí porque en realidad lo que estamos viviendo es la experiencia de cuatro escape room temáticos en cada una de ellas que van a ver en el siguiente video y finalmente el último momento es un descenso, ¿no? Es un aterrizaje y es un momento de celebración porque se ha logrado resolver todos los retos que les fueron asignados. Si me permiten, voy a concluir con este video que llevamos, que fue el resumen de todo esto que les acabo yo de contar en 2 minutos pues para posicionar a nuestro proyecto Global en el Futures Red Lab Magic. XR, designing tomorrow today. The world is changing fast, and the future is forcing us to adapt. Automation, AI, sustainability, and the climate crisis are fueling a new anxiety among youth, future phobia, the fear of an unpredictable tomorrow. How do we develop future-ready competencies in students for a world still emerging? The problem is clear. Traditional education isn't enough. To face uncertainty, students need tools to anticipate, adapt, and lead with purpose in real-world contexts. At Tecnológico de Monterrey, we created Global Futures Lab XR, a comprehensive learning solution that transforms future-related anxiety into meaningful action. By combining XR technologies with strategic foresight applied to real-world challenges from partner organizations, we empower students to imagine, design, and shape the future. Lack of young women participation in social and political spheres. Our learning journey unfolds in 4 phases. It begins in VR, traveling to the oracles of Mesopotamia and ancient Greece to consult the gods about the future. From there, we connect history with the present of our communities, exploring them through XR. Framed by challenge-based learning, this immersive learning experience engages students with real-world problems from partner organizations like Save the Children, Alica, and NOS. As they navigate past, present, and possible futures, they co-create futures. Students then travel to the future through an immersive escape room future exploration experience. First, they explore the future in the past. Second, they learn about current applications of foresight. Third, they learn foresight methodologies. Fourth, they visualize future scenarios and propose solutions to build the desired future. At the end, as part of their evaluation, students present their results to the partner organization. Aprender diferentes cosas y descubrir nuevos sueños. With 2,500 students from 38 universities in 22 countries, it has boosted critical thinking, empathy, and systems thinking, proving to be a globally transformative experience. Global Futures Lab XR does not teach how to predict the future. It teaches how to imagine it, to anticipate it, and design it today. Bueno, si me permiten ya solamente estas reflexiones finales, decirles que todo el diseño y la organización de las experiencias de campo y de la realidad virtual se visualizaron con un enfoque prospectivo y sistémico, haciendo uso de metodologías que buscan generar cambios positivos en las comunidades y en los estudiantes mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias, que esta experiencia involucró tanto la realidad virtual como el trabajo de campo y el aprendizaje vivencial, trabajando con las
las comunidades de Baja California, Nayarit y Monterrey en México. Se realizaron inmersiones en estas comunidades donde interactuamos con diversas personas para definir unas rutas críticas hacia futuros más sostenibles, considerando la voz de los actores directamente involucrados, quienes nos compartieron su experiencia y sus vivencias. Decirles que esto requiere muchísimo consenso, capacidad de aprender, apertura para construir desde diferentes perspectivas y una alta demanda del compromiso de los profesores en los diferentes roles. Se requiere contar con un socio formador y establecer una estructura de apoyo en roles y seguimientos. Eso es lo que tenía preparado para ustedes y quedo atento de la siguiente etapa. Cedo la palabra, no sé, a María Elena o directamente a Alma. Muchísimas gracias, Guillermo Gándara. Muy buenas, excelente, muchas gracias. Aprovechamos también para saludar a todos que llegaron a lo largo de la ponencia. Es de verdad excelente. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y pasamos, ¿te parece, María Elena? Pasamos de pronto a profesora Alma y en la secuencia de las dos ponencias abrimos a interacción. ¿Estaríamos bien así? Por favor, Perfecto, sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, presentamos a profesora Alma Campos. Entonces, por favor, María Elena. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Luciano, estimado Guillermo, por esta presentación que nos acabas de dar tan innovadora de esta visión, de este proyecto de innovación educativo que mencionaste pues a lo largo de tu charla. Al final pues vamos a hacer una retrospectiva de las dos charlas y vamos a abrir el debate para preguntas o interrogantes que tenga el público. Entonces, ahora vamos a tener nuestra segunda figurita del mundial, quien nos acompaña nuestra estimada Alma Lilia Campos, en donde nos va a deleitar con la temática específica el futuro de la responsabilidad, el futuro de la responsabilidad social universitaria. Voy a entonces a proceder a leer sus referencias. Entonces, ella es vicepresidenta de la World Future Society capítulo mexicano y primera mujer en presidir la asociación durante el periodo 2023-2025, integrante de la Red Iberoamericana de Futuros River e integrante fundadora de la Red Mexicana de Futuros. Como parte del servicio público, instauró el proceso de análisis prospectivo de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y coordinó la generación de estudios en materia de homicidio doloroso. Tráfico, tráfico y trata de personas, gestión en aduanas y extorsión en tiempos del COVID-19. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAD, maestra en Administración Pública por la INAP México, extra en Asuntos Políticos y Públicas del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del Sistema CONACHYT. Cuenta con el grado de especialidad en prospectiva, diseño del mañana, escenarios estrategia en el centro del diseño, cine y TV. Además, tiene hallazgos de trabajo terminados asociados al capítulo Acceso de mujeres de puestos de liderazgo en el Instituto Policial en México, incluido en el libro de Mujeres y Administración Pública de México. Ella es actualmente diseña, imparte y coordina acciones de formación, actualización y discernición de textos en torno al pensamiento prospectivo y futuros de perspectiva mexicana y latinoamericana. Como lo escuchan, también es una personaje de lujo que nos acompaña el día de hoy y que nos va a hablar de la temática del futuro de la responsabilidad social universitaria. Estimada Alma, el escenario es tuyo. Muchas gracias, mi queridísima María Elena. Siempre un gusto compartir además el espacio con nuestro querido Guillermo, quien es además de amigo, pues es mentor, es líder, es un compañero, bueno, inefable, ¿no? Para este tipo de eventos y además siempre mucho entusiasmo. Y yo me siento una especie como de Curazao jugando contra Alemania, pero aún así haré mi mejor esfuerzo para anotar un buen gol para aportación de todos ustedes que nos acompañan con su tiempo y su atención en esta tarde. Esta presentación, este tema fue sugerido por María Elena y lo acepté con muchísimo gusto,
¿Por qué razón? Porque está vinculado con un tema que he venido explorando como una iniciativa personal y profesional que tiene que ver con la nueva gobernanza algorítmica frente a los efectos de la inteligencia artificial. Como suele suceder con muchas temáticas, el quid del problema no se encuentra en la temática en sí, sino en los factores que están alrededor. El tema de la inteligencia artificial no se resuelve con la inteligencia artificial, se resuelve con la conciencia y la actitud proactiva frente a sus efectos en torno a nuevas modalidades de gobernanza pública y gobernanza algorítmica. Estos temas no se agotan solamente en la parte técnica o en los impactos organizacionales, sino que van a tener serias repercusiones en nuestra manera de acceder al conocimiento, pero también de relacionarnos, vincularnos entre nosotros y sobre todo seguir creando acción política y por ende acción pública. Esto corresponde a la esfera de toda la ciudadanía y es por ende un componente más de este tema que estupendamente nos propone María Elena, que es el de la responsabilidad social universitaria, con un enfoque de futuros, un enfoque prospectivo. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre los cuatro arquetipos de Jim Dalton, para no decir cómo va a ser la educación a futuro, sino vislumbrar cuáles son las fuerzas de cambio que podemos identificar actualmente que pueden tener impacto en ese futuro. Después de este viaje maravilloso al que nos acaba de invitar el doctor Guillermo Gándara, me encanta vincular el tema con lo que voy a presentarles a continuación, puesto que justamente lo que está haciendo el doctor Gándara es propiciar ese pensamiento crítico, analítico, que se anticipa frente a posibles situaciones para que el alumnado pueda adquirir las capacidades que justamente van a ser muy necesarios en una época que, como bien ha dicho Concepción Olavarrieta en muchos de sus textos y sus aportaciones, no se va a regir, no se va a ver influenciada solo por la inteligencia artificial generativa, sino también por la inteligencia artificial agéntica, inteligencia artificial que dialoga entre sí, que crea, que propone, que incide en nuestras realidades y que no nos va a dejar atrás. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de una hechura humana, pero una hechura humana consciente, proactiva, anticipatoria. Mi querida María Elena, ¿me podrías hacer favor? Por cierto, está subiendo el doctor Gándara la invitación a nuestro Congreso Anual River 2026 en Santiago de Chile. Aún están a tiempo. Ahí va a ser un enorme gusto coincidir con todas y todos ustedes. Mi querida María Elena, ¿nos podría hacer favor de abrir la presentación? Esta violeta con azul que está ¿Cuál te maravillosa. abro? ¿La primera o la segunda? Segunda, ¿La la que segunda? trae Entonces voy a quitar la cámara y ya te abro la segunda, ¿vale? Tú esta. me dices si es esa. Oh my God, creo que no se Espérame, ve. ya comparto Análisis pantalla y futuro de la responsabilidad social universitaria frente a la inteligencia artificial. Te agradezco en el alma. esa, Va abriendo, va ¿sí? abriendo. Todavía no alcanzo a verla yo. Espero que ustedes sí. Ah, sería la otra, querida. Esta No no. importa, nos vamos con esta. Nos vamos con No, esta. No importa, aquí cambia. ¿segura? Como Porque estamos igual pues ya viendo. tengo la otra también. ¿Sí? Espera, Ay, entonces muchas te la abro, sí. Sí, espera, ya te la gracias. abro. Gracias, querida. Pues gracias por su paciencia. Nos vamos a ir muy rápido. Vamos a hablar de un tema un tanto diferente, que es la responsabilidad social universitaria. Esto, más que ser un estándar internacional que corresponde a la norma oficial mexicana, en nuestro caso, cada país le habrá dado una denominación diferente, es la NOM 0026, que tiene que ver con la responsabilidad social que se esperaría de las empresas, de las organizaciones, tanto las que están en la sociedad civil como las que se desenvuelven en el ámbito de lo privado. Todas las organizaciones por sí tienen una responsabilidad social, no solamente con los diferentes sectores de una sociedad en particular, sino también con los impactos ambientales y de largo plazo respecto a su propio quehacer. Es decir, no se trata solamente de sembrar arbolitos y de juntar la basura
y de tener cuidado con los desechos que genera nuestra organización, sino efectivamente tener un compromiso mucho más allá de la filantropía Donc, con las c'était à generaciones 10 futuras. conferencias. Donc, il était à 10 conferencias. Querido, perfecto, muchas gracias. Gracias por el silenciamiento. En ese sentido, voy a hacerles algunos planteamientos conceptuales y vamos después a identificar las fuerzas de cambio que se encuentran ahorita en el ambiente, en el presente, para poder pasar a una identificación de 4 tipos de escenarios según los arquetipos de Jim Dalton. Ustedes saben, Jim Dalton es un politólogo, es un prospectivista en nuestra disciplina, representante fiel de la escuela de Manoa, en Hawái, que ha propuesto más que escenarios de futuros, la idea de arquetipos. ¿Qué quiere decir esto? Que los escenarios a veces los vemos como posibilidades únicas de futuros y los arquetipos más bien son ideas generales respecto a cómo pueden ser ciertas vertientes en el futuro, 10, 15, 20 años respecto a un fenómeno social, a un sector en particular, y cómo podrían mezclarse entre sí más que de manera unívoca como un escenario definido, acotado, como un arquetipo que puede darse como tal o no. Es una idea bastante interesante, es una más de las muchas herramientas de las que disponemos para anticipar futuros. Recuerden ustedes que en prospectiva no determinamos, no identificamos, no tenemos bola de cristal respecto a cómo será el futuro. Tenemos instrumentos, herramientas muy sólidas, muchas de ellas consignadas en el texto que les presentó el doctor Guillermo Gándara en su calidad de coordinador, como les digo, un gran líder que convocó la participación de muchas personas que están haciendo futuros actualmente en México y Latinoamérica, que es este texto maravilloso que es Métodos Prospectivos 2. ¿Por qué digo es un texto maravilloso? Porque es un texto que va evolucionando, va creciendo. Tenemos un métodos prospectivos 1 bastante útil, muy, eh, eh, siento yo, sigue siendo un referente importantísimo en materia de prospectiva, pero métodos prospectivos 2 está actualizado, incorpora más métodos propios de la prospectiva y el primero pues va dejando métodos que nos prestaban disciplinas sociales como la economía y la teoría de juegos, por ejemplo. Seguimos compartiendo muchas de estas herramientas, pero siempre la recomendación es conocerlas. ¿Para qué? Para poder tener bases sólidas para analizar esas fuerzas de cambio que se dan en el presente y poder anticipar muchos de sus efectos a futuro. En ese sentido, la responsabilidad social universitaria va pasando de un esquema asistencial donde pues la universidad se expande más allá de sus fronteras, se vincula más con la sociedad, con las comunidades que le rodean, a través de la prestación de servicios sociales, a través del altruismo, la participación en acciones de, como decíamos, ¿no? Sembrado de arbolitos y todo, que es muy bueno, es muy importante, pero la responsabilidad social universitaria, en un sentido transformador, requiere una integración mucho más sistemática, sistémica, con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y con las metas de desarrollo de nuestros diferentes países. Vincularnos mucho más con el análisis de las causas estructurales de nuestras condiciones actuales y una orientación muchísimo mayor hacia la evaluación del impacto y la pertinencia de los conocimientos que se adquieren y su reflejo en las transformaciones que requieren nuestras sociedades. Siguiente, por favor. Esto va a ser muy breve. Por favor, María Elena. Creo que yo la puedo correr, ¿verdad? Ya veo que me diste acá las flechitas. Déjame nada más quitarme aquí la pantalla que No, me me vas estorba. diciendo y yo te la voy corriendo. Qué linda eres. Muchas gracias. La universidad entonces como red, ¿sí? Ya no como nodo único, sino como hub, como un nodo
que se vincula con una importancia específica dentro de redes mayores. La universidad del presente y la que requerimos para el futuro no es un ente aislado. ¿Por qué? Porque es la formadora de una ciudadanía más práctica, más crítica, que deberá hacer frente al dilema digital. En el sentido de que sí, contamos con muchas ventajas hoy en día para realizar muchos y muy buenos trabajos, pero no claudicaremos, no podremos hacerlo, no debemos hacerlo. De nuestra participación como ciudadanía, de nuestra participación como padres, como formadores de generaciones futuras y sobre todo como entes políticos que seguimos decidiendo e incidiendo en la decisión política de cada una de nuestras sociedades. Por ende, la universidad debe ser un nodo de legitimidad en el sentido de que vincule el saber técnico con las urgencias de la realidad humana, que son en nuestros tiempos. Aquí abriríamos una encuesta, pero estamos hablando de guerra, escasez, recursos ambientales que no solamente se están convirtiendo en recursos escasos, sino también controlados por entidades que tienen intereses muy específicos, no solamente presentes, sino también a futuros, y que tienen que ver con la apropiación de tierras raras, minerales estratégicos, para toda la tecnología que vamos a seguir empleando, y mucho más allá, en un sentido exponencial, con un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial y sus posibilidades agénticas. Ojo con esto. No es tema ahorita de la presentación, pero ya es un hecho que la inteligencia artificial se sigue, no quiero decir evolucionando, pero se sigue expandiendo. Y piensen en qué será cuando la inteligencia artificial se vincule con la computación cuántica. La universidad tiene un compromiso enorme con la formación de cuadros que estén preparados para hacer frente a este dilema digital. Siguiente, por favor. Gracias, William. Muy interesante comentario. Bueno, yo apliqué para dar paso a nuestros escenarios un análisis PESTEL. Es una herramienta muy común en los estudios de prospectiva y futuros, que como su nombre lo indica, es un acrónimo que analiza el campo de lo político, lo económico, los factores de corte social, tecnológicos, ecológicos y de impacto legal. Es decir, factores todos ellos importantísimos dentro de la gobernanza política en cualquiera de sus modalidades. Por supuesto que seguirán teniendo impacto en lo que conoceremos como la gobernanza anticipatoria. Es decir, analizar qué está ocurriendo ahora para identificar los impactos de esas fuerzas de cambio a un futuro de 10, 15, 20 años o mucho más. Fuerzas de cambio, nada más ahorita les digo una que traigo aquí en la mente porque es una noticia del diario de hoy. China, hablando de universidades, hablando de responsabilidad, acaba de cancelar carreras que tienen que ver con humanidades, que tienen que ver con manejo de lenguas, ¿sí? Lingüística, y con otros ámbitos de desempeño más alejado de los campos tecnológicos, incluso economía. Y le está dando espacio a nuevas carreras universitarias que tienen que ver con la generación de microchips, con obviamente la computación cuántica, la inteligencia artificial, componentes hard y software. Eso es un hecho, eso es parte de la gobernanza de los factores políticos, sociales y económicos en China. Eso va a traer un fuerte impacto y ya nos está diciendo cuál es ahí la decisión de estar frente a la formación de cuadros en China que además pelean a muerte por un lugar en la universidad. Y estamos hablando de miles, quizá millones de personas. Estas son fuerzas de cambio de alcance planetario. Conviene estudiarlas, conviene imaginar cuáles serán los posibles impactos. Y para ello, bueno, un buen PESTEL es un magnífico punto de partida. En el caso de este estudio que yo apliqué para el ámbito latinoamericano, identifico que se pueden ir generando una serie de tensiones entre estandarizaciones locales
sobre lo que pretendemos comprender como responsabilidad social y cómo lo vamos a llevar a cabo realmente en un contexto, como decíamos en el ámbito de lo económico, de una educación McDonaldizada, una educación ofrecida más como mercancía que como un acceso al saber crítico y a la adquisición de capacidades de resolución de problemas sociales. Fíjense, les cuento rápidamente una anécdota. Estaba en 2008 en San Luis Potosí y nos toca sentarnos, adivinen, aquí, junto a quién, alguien que conoce muy bien Concepción Olavarrieta, nos toca sentarnos junto a Carlos Monsiváis, que es un escritor ya fallecido, mexicano, muy crítico, además divertido de leer, pero no por ello menos, no por ello superficial ni banal en absoluto. Y él les dijo a los jóvenes de la universidad a la que yo asistí en ese momento, que tuvieran mucho cuidado de asistir a la educación universitaria como quien asiste a un espectáculo o nice. Aquí teníamos un espectáculo que le llamábamos así, Disney on Ice, ¿no? Era así como un show, pero todo sobre patines. Entonces, esa previsión que tuvo él en 2008 a mí me sigue retumbando cuando lo analizo hoy en día. Y vamos viendo que como tendencia no quiere decir que esto sea un camino unívoco, pero sí como una fuerza de cambio perfectamente identificable, la educación corre el riesgo de ofrecerse como un producto fast food. Y vamos a la escuela como quien va a divertirse y asistimos a las clases como quien cumple un requisito previo a la obtención de un grado. Y no debemos olvidarnos que esto eh, eh, sigue siendo un espacio de formación de criterio, de formación y de adquisición de capacidades que nos permitan efectivamente contribuir a la solución de problemas que afectan a nuestras sociedades y de impulso a los mucho potencial que tenemos en esta región latinoamericana. Y eso sigue vigente. ¿Cómo vamos a superar, a acceder frente a las brechas digitales, frente a muchos temas? ¿Cómo vamos a acceder a inteligencia artificial cuando no hemos resuelto la brecha digital que existe en muchas de las regiones de nuestros países? Cuando muchos de nuestros países a veces no tienen un acceso continuado, ya no digamos a la web, sino a la misma energía eléctrica, al mismo aparato, al mismo equipo, como para acceder a conocimiento que nos permita a su vez ser usuarios, consumidores habituales de inteligencia artificial. Como que hay problemáticas que se van trasladando, se van traslapando en capas sobre lo que hay que ir pensando en soluciones. Pero en paralelo, las fuerzas de cambio pues impulsan estructuras universitarias que deban ser mucho más flexibles y abiertas, ¿no? Frente a modelos rígidos tradicionales. Es un hecho, el alumnado accede y accederá además por una manera guiada, sostenida, fortalecida la inteligencia artificial, potenciando su capacidad de imaginación de escenarios y de alternativas convivientes en espacios liminales frente a condiciones de policrisis. Y para ello la inteligencia artificial ofrece un potencial enorme. Dame los Siempre si quieres con, por ahí. ¿Cómo? ay, sí, gracias, muy amables. Con espacio para la reflexión, con espacio para la integración y la contrastación de conocimientos. ¿Cómo puede ser la universidad en el campo de lo ecológico un campus sostenible, efectivamente, frente al deterioro regional, un deterioro avanzado, donde nuestros recursos críticos, minerales críticos, están en riesgo, donde el uso del agua, el uso de la energía y el uso de otros recursos se pueden ver en riesgo por nuestros propios modelos de consumo propios e importados? Y sobre eso la universidad tiene una gran responsabilidad social. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, veíamos que, recuerden ustedes, tenemos una encíclica papal que conviene mucho leer, no me voy a detener mucho en ella, pero introduce un término interesante, que puede ser que así como hablamos de espacios liminales, de policrisis y otros términos que la dinámica actual nos trae a la metapolítica,
a la discusión, a la dosha. El Papa actual, León XIV, si no me recuerdo su nombre, introduce el término algorética. Y frente a ello habla él de este término como la necesidad de proteger la dignidad humana frente a los efectos del automatismo. Fíjense, no dice frente a los efectos de la robótica o la digitalización, sino del automatismo. Esto no es menor, ¿eh? Hay que profundizar en esta llamada de atención, hay que leer con mucho mayor cuidado el documento y sobre todo en el contexto en el que se publica, donde en resumidas cuentas el progreso tecnológico debe ser una herramienta y no un elemento, un instrumento de deshumanización. El peligro de que la educación superior se convierta en un proceso mecánico y más aún en una mercancía que se traduzca en solo la adquisición de microdestrezas sin discernimiento ético y crítico es un riesgo amplio. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a una dependencia epistémica y eso como sociedad, como región latinoamericana plena de potencial. Ahorita el doctor Guillermo Gándara nos lo expuso espléndidamente, cómo se han ido incorporando otras experiencias en otras latitudes. No podemos sino corroborar el enorme potencial que existen en nuestras juventudes en proceso de formación y frente a ello, el riesgo de dependencia epistémica es amplio, es grande. Ahí la universidad tiene una enorme responsabilidad. Siguiente, por favor, ya vamos terminando. Nos vamos a ir, yo creo que de aquí ya directo a los escenarios, si me haces favor, María Elena, a los arquetipos de Deitos. Bueno, sí, nos regresamos al anterior. Los arquetipos de Deitos son, anterior, por favor, son 4 habitualmente. El arquetipo de continuidad, donde las fuerzas de cambio se presentan mucho como las venimos identificando en el presente, siguen operando. Es lo que algunos de ustedes quizás estén familiarizados con los escenarios del doctor Miklos, es lo que diríamos el escenario tendencial o el escenario lógico. Sería lógico hablar de continuidad donde la inteligencia artificial acelera ciertos procesos de mercantilización, incluyendo el acceso a la educación universitaria, ¿sí? Y la McDonaldización educativa. Es de continuidad, pero también tiene rasgos distópicos, también tiene rasgos de escenario catastrófico. La disciplina es la normalización, si no es tanto la continuidad de lo presente, sino la normalización de alguna otra fuerza de cambio que venga actuando, que emerja, ¿sí? Que se dé en el corto y mediano plazo y que se normalice en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, una regulación estricta, la universidad como instrumento de vigilancia, en el sentido de que mediatice y mantenga en un rango estandarizado el acceso al conocimiento y, bueno, pues ya hasta tendríamos las tareas hechas, ¿no? Tal o cual aplicación sobre de determinado campo de estudio me va a dar determinada respuesta estandarizada. Y acuérdense que la IA nos presenta un riesgo enorme. La inteligencia artificial tiende a darte gusto, tiende a satisfacer, es decir, a darte la respuesta esperada. Por eso está a veces alejada del pensamiento crítico. Esa es la capacidad humana que no podemos perder, porque va a tender la inteligencia artificial a complacernos. Y que eso se normalice puede ser un factor más de disciplinamiento. Colapso, que en términos de los arquetipos actuales, alguno de ellos colapsa o alguna institución o algún arreglo actual de la sociedad bajo análisis tienda a colapsar. Por ejemplo, que el propio acuerdo institucional, la propia gobernanza política, la propia democracia, los acuerdos estatales y compromisos con acuerdos planetarios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiendan a decaer frente a la autonomía del algoritmo y entonces sí caigamos en un espacio de gobernanza algorítmica y no de gobernanza ciudadana. Y por último, el arquetipo de transformación,
donde la inteligencia artificial, más allá de los visos de disciplina o continuidad, efectivamente sean un instrumento que contribuya al diálogo de civilizaciones y que nos ayude, porque también nos puede ser muy útil si lo aplicamos a problemáticas, a la resolución de problemáticas específicas, que tengan que ver no solo con temas urbanos, de logística, de educación o de resolución de temas jurídicos, emisión de mejores legislaciones, de mayor eficiencia, sino también tengan impacto en temas de justicia social y de mayor equidad y igualdad en nuestras sociedades. Yo aquí lo dejaría. eh, Tenemos alguna más, pero básicamente dejaría aquí la discusión para no comerme más tiempo y espero haber anotado este tanto con la enorme dignidad que representa estar frente a Alemania y pues cederíamos ahora el paso al respetable que nos ha brindado su atención y su entusiasmo como siempre. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias a ustedes, nuestras dos primeras figuritas del mundial. Aquí fue pues muy grato escucharlos. Aquí yo veo que ya existen algunas preguntas adicionales, pues en general todos dicen que pues muy interesante, muchas felicidades. Yesid Soler, director de la Red Colombiana de Prospectiva, pregunta a Alma y a Guillermo, ¿qué opinan sobre la creación alrededor de 10.200 programas educativos nuevos en China en los últimos 4 años? Entonces no sé si Guillermo o Alma quisieran tomar Yo me la palabra. iría rápidamente. Dale, Esta adelante. aunque no es local, es una decisión de geopolítica y va a tener un impacto planetario, porque eso quiere decir que están alineando perfectamente en China sus intereses geopolíticos de control sobre la inteligencia artificial, chips y otros componentes tecnológicos con la formación de los cuadros que van a requerir para ello. Ojo con eso, señal fuerte. Yo ahí lo dejaría. Adelante, mi querido Yo doctor. ya respondí, gracias Alma, yo ya respondí en el chat, ¿verdad? Simplemente lo retomo por aquí y diría que es una cuestión de escala. Es el tamaño de China, 1.200 carreras. Aquí en el tecnológico generamos 5 carreras cada 5 años nuevas, ¿verdad? Y renovamos los planes de estudio de manera frecuente. Entonces, pues es ajustarse al entorno y al contexto. Unos van más rápido, unos van más lento y otros se quedan atrás. Pero yo creo que la pregunta también va dirigida en el sentido que se están volviendo una educación más tecnológica que humanística, ¿sí? Entonces creo que allí sí hay que tener Es mucho cuidado. escala. Habrá lo poco humanístico que quede, seguirá una determinada cantidad de la población. Lo que yo he leído es que está muy tecnológica, ¿sí? Entonces creo que hay que revisarla con cuidado porque eso significa de alguna manera un cambio de pensamiento en relación con el ser humano. Entonces, allí sí yo me voy mucho con lo que tiene que ver con Magnífica Humanitas, ¿sí? Que creo que hay que ser muy conscientes de los grandes riesgos ante los que nos vamos a enfrentar. Paceto, tienes la mano levantada, no sé si lo pronuncié bien, pero ahí, si quieres, adelante. Sí, si es posible, pregunto a Alma Campos, mucho gusto. Yo vengo constatando gran cantidad de universidades y gobiernos en Brasil que adoptan los fundamentos ESG, ambiental, social y gobernanza, como guideline en desempeño organizacional y programas institucionales. Dada essa crescente adoção de conceptos ESG, a pergunta é: hasta que ponto poderia este modelo ESG distorsionar as funções clássicas de las universidades
y organismos públicos. Muchísimas gracias, Paceto. No tengo tu nombre completo, Sí, pero sí, era es una esto, pregunta Antonio Elisio Pazeto. muy pertinente porque a ver si estamos hablando de lo mismo, nada más para el resto de los participantes. Cuando hablamos de instrumentos ESG, hablamos de apoyos o participaciones en el ámbito de lo ecológico, social y de gobernanza. ¿Sí estamos bien? Sí, ¿Sí, sí. sí hay coincidencia? Hablamos de la transferencia de recursos de empresas u organizaciones en el ámbito internacional que brindan apoyos, no siempre financieros, a veces también lo hacen a través de asistencias técnicas, orientaciones, know-how, transferencia de know-how a ciertos países, ciertas regiones, ciertas localidades de esos países para ayudarles a resolver problemáticas muy específicas. ¿No? Cómo captar mejor sistemas de agua de lluvia, cómo instaurar mejor sistemas de captación de agua de lluvia, siembra, bueno, ahorita en el sector en el que me encuentro, que estoy aprendiendo muchísimo y cada día más fascinada, cómo podemos impulsar más una gestión territorial mucho más ordenada y un tratamiento mucho más eficaz para la gestión del suelo. Fíjense bien, esto es una tendencia muy fuerte, la presión sobre el suelo, dónde vamos a construir las ciudades, ¿no? Que se están expandiendo actualmente y que van a llevar a que en el 2050 el 80% de la población mundial habitemos en espacios urbanos, ¿sí? Como ciudades. Resolución de problemas, pero también emergencia de problemas nuevos. Si te refieres a eso, hay un riesgo grande, hay un riesgo enorme, Pacheco, muy pertinente, insisto, tu planteamiento. Gracias por ponerlo en la mesa, porque estos apoyos no son neutros, no son neutros. Hay ahí intereses, hay un país, hay una corporación, hay un interés. Pero bueno, ahí tenemos varios mecanismos de regulación y de control, y ahí es donde yo estimo que los estados deben retomar y recapacitar sobre su capacidad soberana, sobre qué términos de referencia reciben Sí, estos sí, apoyos, cómo los canalizan, cómo vigilan el adecuado cumplimiento de sus fines y cómo protegen los efectos perniciosos no deseados, ¿no? Sobre sus recursos, sobre el recurso hídrico, insisto, sobre la minería legal y ilegal, los recursos agropecuarios, los recursos naturales, la toma de zonas de manglar y de zonas de conservación para la construcción de otro tipo de de inmuebles que no necesariamente corresponden a los fines originales. Entonces, que tú lo pongas en la mesa me parece muy pertinente, no lo dejemos ahí en stand-by y creo que el riesgo es alto, porque a veces buenas intenciones, ¿no? Traen detrás efectos perniciosos que toda analista de política pública debe ser suficientemente sagaz y capaz de poner en la mesa. Y a eso ayuda muchísimo el análisis prospectivo, porque como tenemos que ser muy, pues ahora sí que suficientemente críticos, sagaces y observadores para ver qué subyace detrás de las fuerzas de cambio que estamos documentando. Muchísimas gracias, Paceto, muy pertinente. Gracias. gracias, Alma. Muy bien, muy bien. Bueno. Queridos amigos, amigos todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia de todos. No queremos que se extenda muchísimo, de verdad tenemos que ir cerrando. Apenas queríamos reforzar la invitación para que registren su asistencia. Está en el chat. Simplesmente clica y puede hacer su registro de asistencia. Los que les gusten. También hay una invitación a un grupo de WhatsApp exclusivamente a los que están interesados en este tema para seguir dialogando, ¿no? Finalmente, queremos invitar
porque el próximo ciclo, el segundo, será el día 30 de junio. Y queremos hacer llegar a todos ustedes esta invitación para que se sumen y ustedes nos ayuden a invitar a otras personas interesadas en esta temática. El día 30 vamos a contar también con la presencia de Eduardo Riveros Quiroz, que nos viene a hablar del futuro de la universidad en la era de la inteligencia artificial y la incertidumbre desde Chile. Y también a María Elena, que nos va a brindar, María Elena Beltrán, que está acá, nuestra moderadora, que nos va a coordinar una ponencia sobre el futuro de la enseñanza y el aprendizaje universitario desde Colombia. Entonces, eso está planificado para el día 30. Y para este día quiero aprovechar acá y ya dejar la invitación a Axel González, que nos acompaña, para me acompañar como moderador, mi querido amigo, con Amigos de la Educación, que nos acompañará también como moderador de este próximo painel, ¿ya? Bien, todo esto estará grabado, estará disponible. Vamos poner la grabación en el grupo de WhatsApp, para que todos que tengan acceso, quieran asistir con calma, la ponencia, los materiales, vamos a subir al grupo de WhatsApp. Entonces ahí está, ustedes pueden nos acompañar por el grupo de WhatsApp, los materiales, informaciones. Repito, son casi 200 personas de 17 países. Entonces vamos a seguir invitando a ustedes para seguir fortaleciendo esta iniciativa, ¿ya? Entonces, queremos una vez más agradecer inmensamente a Guillermo Gándara, brillante, excelente, maravilloso la ponencia, la doctora Alma Campos. María Elena, dejo las palabras finales a ti para concluir. Perfecto, muchísimas gracias a todos por participar de este nuestro primer encuentro, en el cual pues los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales, en donde allí van a encontrar las diferentes figuritas del mundial que tenemos preparados para ustedes. Esperamos contar con ustedes también el 30 de junio en el mismo horario, poder que ustedes se puedan incentivar a esta iniciativa e inviten a más personas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente resto de semana. Guillermo está con la manito, por favor, Guillermo, adelante. Perdón, rápidamente, lo puse en el chat, pero también hacerles una invitación al Congreso de Futuros River 2026, lo comentó Alma, será en Santiago los días 7 y 8 de octubre y tenemos modalidad presencial y modalidad online, informes en la página web de River. Gracias, gracias por la invitación. A usted, Guillermo, muchas gracias. Doctora Alma, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy, muy contenta como siempre. Un abrazo a todos y a todos A los us- amigos y amigas bien todos queridos. ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos el día 30. Muchos saludos. Gracias. Gracias, Abrazo a gracias. Muchas todos. gracias. Felicidades. Muchas gracias, A apreciado ustedes. Luciano. Gracias, Luciano. A ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Ahora noite, sumamos Luciano. fuerza. Ya, boa noite, boa noite. Buenas noches. Esperamos que se sume a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí está. Y a su registro de asistencia, ¿ya? Boa noite, muito boa noite a todos, a todas. Buenas noches. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite, professor Pazeto. Um prazer imenso revê-lo. Muito boa Prazer em noite. vê-lo. Você está aqui em Vamos, Florianópolis, eu tem que- também, e a gente não se encontra. temos que tomar um café por aqui, Pois professor. é, eu passei o meu Tá, e-mail no chat. tá Se bem. você, Ficou se você o registrado aqui. encontrar, me dá um retorno que daí a gente continua a conversa por e-mail. Seria maravilhoso, professor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado e boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Nos vemos dia 30. Buenas noches. Tchau, tchau.